Estamos dando inicio a este conversatorio para discutir asuntos de política exterior, de política internacional, en un contexto convulsionado por la crisis que se está viviendo en Europa, específicamente en el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero también en un contexto sumamente intenso, sumamente interesante. Anoche se aprobó la media sanción del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en nuestro país, en la República Argentina, y eso también es un punto sumamente interesante para abordar en nuestra discusión, en nuestro conversatorio. Estamos con el embajador Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Está con nosotros también Jorge Poblete, jefe de gabinete de dicha secretaría. Camila, como funcionaria también allí, periodista especializada en política internacional. Y la idea es poder compartir apreciaciones, reflexiones, comentarios sobre estos asuntos semanales que acontecen y que nos van impactando directamente en nuestro accionar político y de gestión permanente. Yo no sé si le podemos dar la palabra a Jorge. Jorge, si querés continuar. Bueno, gracias, Juan. Sí, comparto que estamos atravesando situaciones que son realmente, por un lado, críticas y desafiantes para la gestión pública y para la política argentina, y que son momentos de definiciones que van a marcar a fondo tanto el posicionamiento argentino en el contexto global a partir de su toma de posición en relación al conflicto de Ucrania con Rusia, y también de lo que resulte del tratamiento del acuerdo del Fondo Monetario en este momento en el Congreso. Entiendo también que esta Secretaría de Malvinas se está tomando en el ámbito de los 40 años del tema de Malvinas, se está llevando una agenda enormemente intensa, y allí también hay desafíos, evaluaciones que hacer, y en la agenda propia que tiene la Secretaría, tomando decisiones que son estructurales para el futuro de la marcha de los asuntos propios de la Secretaría. En relación al primer tema, yo creo que muchas veces se dijo acá que la política internacional forma parte estructural también de la política interna, y su impacto al interior del país es tan significativo, y a veces más significativo incluso que las decisiones de política interna. Y yo creo que el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, si bien no es centro ni motivo de esta charla, hay que hacer una breve mención para contextualizar esa situación, porque no olvidemos que hace 25 o 30 días el presidente Fernández estuvo en Rusia. Allí definió políticamente posiciones en relación No hay bueno, problema. no, decía que me parece que es importante que consideremos la neutralidad que ha intentado mantener Argentina respecto de la posición de la guerra al principio, y luego la condena por la invasión rusa a Ucrania, y la necesidad de mantener principios que hacen a nuestros propios reclamos, en este caso sobre Malvinas. Así que me parece que el tema, y creo que amerita en algún momento rever la relación de la Argentina con Rusia, ver cómo impacta la guerra en esa relación, ver qué otros efectos ha tenido el posicionamiento argentino, digamos. Parece que eso necesita ser reevaluado, y sobre todo porque el presidente ha estado allí presente y se entiende que haya asumido Argentina en la relación con el conflicto, en principio tratar de sostener la neutralidad frente a la situación. Me parece que fue correcto eso, y luego frente ya a la invasión, y yo adjudico errores estratégicos y tácticos de Rusia el haber procedido a la invasión. Creo que tenía otros recursos y finalmente optó por este camino,
Y Argentina creo que por razones de tradición en política exterior, vinculada a derechos humanos, a la aplicación del derecho internacional y sobre todo al tema de integridad territorial, que es el principio que guía nuestro reclamo sobre Malvinas, me parece que se ha ubicado correctamente en el contexto internacional, más allá de las razones que podamos nosotros adjudicar a favor de Rusia cuando procede a estos mecanismos que cree conveniente para defender los intereses y las amenazas que tiene en su pretensión de crecer como potencia global. Para contextualizar es importante tener en cuenta que a la Argentina también le tomó de sorpresa un poco la invasión, como pasó con otros países que se vieron también obligados a tener que condenar en forma masiva y sin peros la invasión rusa, pero también pensaba, y ahora me gustaría, Guillermo, si querés también hablar sobre ello, no solo la cuestión diplomática, sino también la cuestión económica, ¿no? Cómo está cambiando el paradigma internacional en cuanto al comercio, también al crecimiento inflacionario en Estados Unidos, la caída de las bolsas, pero pensando pura y exclusivamente en la Argentina, en lo que tiene que ver con, por un lado, el beneficio, entre comillas, de poder salir a vender granos al mundo y así aumentar las exportaciones y por lo tanto el ingreso de dólares, pero por otro lado, con los problemas de abastecimiento energético que está habiendo, vamos a estar obligados a importar más energía, sobre todo gas, para el invierno que se avecina. Así que también hay que ver cómo impacta, no solo en lo político, sino en lo económico para la República Argentina esta guerra, ¿no? Bueno, me parece interesante el encuadre que le han dado a la temática y en esto yo quiero puntualizar algunas cuestiones. Creo que la Argentina, en esto tengo un matiz respecto de lo que decía Jorge, nunca fue neutral. La Argentina, su primera expresión la tuvo cuando Rusia avanzó sobre el reconocimiento de dos nuevas repúblicas en la región de Donbass, y allí comenzó una escalada militar Rusia, y lo que hizo Argentina es lo que han hecho nuestros gobiernos en todos los conflictos de esta naturaleza, que es llamar a las partes a una resolución pacífica y negociada de las diferencias que tiene. Por eso me parece que en la primera instancia, más que neutralidad, lo que hubo fue un posicionamiento en la posición tradicional de la Argentina, que es la posición de condenar el uso de la fuerza y de plantear que había que buscar una salida diplomática. Creo que quienes ya en ese momento sobreactuaban exigiendo condenas sin que hubieran pasado los hechos a mayores, me parece que de algún modo podían estar anticipándose a lo que venía, pero creo que incurrían en una perspectiva equivocada respecto de lo que implica un posicionamiento adecuado en el derecho internacional, no presionados por las grandes potencias, sino desde una posición autónoma. Cuando la intervención rusa avanza más allá de este conflicto regional, allí es donde aparece una posición de Argentina que, en primer lugar, pone en valor el principio de la integridad territorial. Esto es fundamental, no solamente por Malvinas. Argentina viene reclamando el respeto del derecho internacional a las grandes potencias desde hace tiempo. Argentina plantea que la resolución de los conflictos tiene que ser negociada. Argentina plantea el principio de no intervención en los asuntos internos también. Es parte de nuestra tradición diplomática y me parece que en esto, cuando se manifiesta el rechazo a la violación de la integridad territorial de un Estado, como es Ucrania, creo que hay una plena coherencia con los posicionamientos que históricamente sostiene la Argentina. También
hay que decir que el canciller Cafiero, ante el Consejo de Defensa, perdón, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, hizo una consideración especial respecto del papel de las grandes potencias. No solamente planteó el rechazo de la intervención militar rusa, sino que también llamó a las grandes potencias, Argentina llamó a las grandes potencias a asumir un papel activo en función de resolver el problema. Yo creo que, por un lado, hay que distinguir las causas del conflicto, en donde evidentemente las responsabilidades no son de una sola parte. Esto tiene que ver con las disputas que se vienen produciendo entre Estados europeos, de la Unión Europea y la OTAN, con Rusia respecto de la reconfiguración del poder militar en Europa. Eso tiene que ver con las causas. Otra cosa, otro aspecto es la intervención militar rusa en Ucrania. Respecto de la intervención militar rusa en Ucrania, la posición argentina ha sido claramente de rechazo. También ha habido un llamado de la Argentina a las grandes potencias, a los países involucrados directa o indirectamente, directamente Ucrania, indirectamente el resto de los países europeos, en función de desescalar el conflicto. Y ahí también tienen responsabilidad las potencias europeas. Me parece que esto es importante decirlo. Para nosotros, y así lo he sostenido yo como secretario de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur, es fundamental el respeto del principio de integridad territorial. Pocas veces hemos visto en la historia de las últimas décadas que con tanta persistencia todos reclamen el respeto de la integridad territorial, ¿no? Esto es muy importante para nosotros por Malvinas y nos da la posibilidad de decirlo, como lo hemos dicho también con claridad desde la Cancillería, desde la Secretaría de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur, que el Reino Unido, en este caso, ha quedado al descubierto, porque pretende aplicar el principio de integridad territorial para Ucrania y lo viene violando sistemáticamente desde 1833 en Malvinas. La reacción de esta semana de los isleños, del ilegítimo gobierno isleño, pretendiendo comparar la situación de Ucrania con la situación de Malvinas en 1982, realmente resulta poco seria, teniendo en cuenta que esa porción del territorio nacional fue usurpado por una invasión del Reino Unido en 1833. O sea, la integridad territorial que está vulnerada en Malvinas es la integridad territorial de la Argentina a partir de una acción, usémoslo, ya que hacen el paralelismo, el término que pretenden usar desde el ilegítimo gobierno isleño en Malvinas. Invasión británica de 1833 a las Islas Malvinas, violación del principio de integridad territorial desde hace 189 años. Esta es la realidad que vivimos. Se ha señalado también desde nuestro gobierno en diferentes oportunidades este doble estándar, ¿no? En las relaciones internacionales que particularmente el Reino Unido ejerce cuando se trata de otras situaciones, de otros conflictos internacionales y no de aquellos donde ejerce su dominación colonial, como en el caso de las Islas Malvinas, ¿no? Obviamente desconociendo que fueron en 1833 usurpadas por sus fuerzas, ¿no? Por sus fuerzas militares, que expulsaron al legítimo pueblo y a los habitantes que estaban allí, que eran autoridades y habitantes argentinos. No sé si les parece bien que podamos conversar también sobre la situación de la Argentina a partir de la negociación y el voto a favor en la Cámara de Diputados de aprobación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Me parece que... Yo quiero decir una cosa de cualquier manera antes de pasar a ese tema.
Yo comparto el hecho de que Argentina haya condenado la invasión de Rusia a Ucrania, pero creo que, los países tienen derecho también a ser respetados respecto a preservar la seguridad de sus territorios y sus habitantes. Entiendo yo que una invasión y lo que eso genera, digamos, altera sustancialmente la posición argentina y la comparto, pero también quiero dejar constancia de que existe un derecho a la seguridad del territorio y de la población, y en eso es notorio el avance de Occidente sobre los entornos territoriales, sobre todo los espacios postsoviéticos que resguardaban el territorio ruso y que han sido avanzados por la OTAN y las Naciones Unidas. Así que me parece que este principio no debería ser tampoco objetado respecto de la libertad que tienen los estados de preservar su seguridad nacional. Sí, Juan, comparto la idea de que el tema... Sí. ¿Sí? No, sí. Creo que en esta línea de lo que plantea Jorge, en primer lugar, la amenaza militar genera tensiones, genera situaciones de vulneración del derecho internacional también, en cuanto en muchos casos hay normativa internacional que se ve involucrada a los efectos de la distensión, ¿no? A los efectos de la no proliferación de armas nucleares, por ejemplo, o en relación a evitar escaladas que tensionen internacionalmente. Y en esto quiero decir que así como en Europa ha habido una escalada de tensiones que tiene, es un proceso largo, que en algún momento quizás lo podemos analizar con mayor detenimiento. Me parece que la situación que se da en Europa en este momento nos invita también a visualizar la situación que se vive en el Atlántico Sur, zona de paz y cooperación, zona que ha sido declarada libre de armas nucleares. En América Latina y Caribe, por el Tratado de Tlatelolco, fue declarada ya hace varias décadas zona libre de armas nucleares. El Atlántico Sur se ha reiterado en múltiples ocasiones por resoluciones de Naciones Unidas y por la voluntad de los países de la región como zona de paz y cooperación. Compartimos esa zona de paz y cooperación con los países sudamericanos que tienen costa en el Atlántico Sur, como es el caso de Brasil y Uruguay, y también con una quincena de estados africanos que tienen costa sobre el Atlántico Sur. Y allí es muy importante decir que hay una amenaza militar, que es la del Reino Unido en Malvinas. Esta semana, desde el ilegítimo gobierno de Malvinas, hubo una serie de expresiones respecto de la Argentina como vecino hostil de las islas, y esto es importante abordarlo. Primero, no somos vecinos, es parte de nuestro territorio, no hay vecindad. Ahí hay un dispositivo colonial británico, es muy importante que esto lo digamos. Lo segundo, no hay hostilidad de parte de la Argentina, la hostilidad la produce el que está militarizando el archipiélago, que es el Reino Unido de Gran Bretaña. Pero además, esto tiene raíces, tiene una historia. A 40 años del conflicto del Atlántico Sur, hemos tomado conocimiento sobre la introducción de 31 armas nucleares con una enorme capacidad destructiva durante la Guerra de Malvinas. A partir de ese momento, el Reino Unido no solamente ha incumplido normas internacionales respecto de la obligación de dar explicaciones respecto de esa introducción de armas nucleares en una zona libre de armas nucleares, sino que también, en una falta absoluta de buena fe y transparencia, y realizando acciones unilaterales, ha militarizado constantemente el archipiélago, constituyéndose en algo que los países de la región, no solo la Argentina, marca como una amenaza regional. Me parece que esto es importante
ponerlo en valor. Yo esta semana publiqué una nota en Infobae. Allí Camila estuvo en la gestión de la publicación de la nota, y ahí damos cuenta de estas novedades que tenemos respecto de la envergadura de la introducción de armas nucleares durante la Guerra de Malvinas por parte del Reino Unido, y da cuenta también del constante proceso de militarización y la doble vara que aplica el Reino Unido. Me parece que nosotros tenemos que retomar fuertemente esta idea del Atlántico Sur como zona de paz. Argentina, frente a la amenaza militar, no actúa con amenaza militar. Lo que hace Argentina es diplomáticamente denunciar esta situación internacionalmente, y creo que es muy importante ponerlo en agenda porque hay una tendencia a la victimización de parte del Reino Unido, cuando en realidad hoy quienes están mostrando belicismo y hostilidad es el propio gobierno británico. Yo, por otro lado, creo que estamos ante un momento en donde la proximidad de la conmemoración del 2 de abril genera de algún modo una especial atención sobre los temas de Malvinas, y hay novedades también en estos aspectos que por ahí está bueno que las comentemos, si les parece. Después de abordar el tema del fondo que planteaba Juan, podemos hacer alguna mención a algunas novedades. Yo, sumando a lo que decía Guillermo, también en ese marco hay que tener en cuenta la situación y la cercanía a la Antártida, digamos, ¿no? En ese marco de militarización y de avance en la zona de dominación del Reino Unido, todo lo vinculado con el continente antártico también debe ser un tema para prestar atención en cuanto a los estudios oceánicos, en cuanto a la investigación científica, meteorológica, y también poner en valor los recursos naturales que allí existen. Tanto minerales como alimenticios y energéticos, que van a ser también una fuente de tensión y de discusión en el ámbito internacional, que ya lo están siendo, y que también merece prestarle especial atención a todo lo vinculado con la cuestión antártica. Bien, Sí. y no sé si Jorge querías acotar un tema o... No, adelante. No, quería volver sobre el tema del Fondo Monetario, que me parece un Sí, tema. sí, exactamente. Como decíamos al principio, esta madrugada se aprobó por amplia mayoría finalmente la media sanción en la Cámara Alta, en la Cámara de Diputados, al acuerdo con el Fondo Internacional, que finalmente se redujo a un único artículo, que era al final la discusión si eran 4 o 3, finalmente quedó uno solo. También denotó algunas divisiones tanto en el oficialismo como en la oposición, como se sabía que iba a pasar, pero a su vez la amplitud, digamos, de consenso hace que las puertas estén abiertas para que haya un trabajo similar en el Senado y pueda salir la próxima semana más tardar este acuerdo, que bueno, es muy duro, pero a su vez necesario para la Argentina, ¿no, Jorge? ¿Querías acotar? Sí, yo creo que aquí hay que distinguir claramente a los responsables de quienes tomaron la deuda de la necesidad que tiene este gobierno de enfrentar uno de los desafíos más importantes de gestión, que es tratar de buscar una solución para salir por lo menos de una situación tan crítica como es la que le presenta la deuda, cuyos vencimientos empiezan esta misma semana. Entonces, han habido tensiones lógicas dentro de la alianza de gobierno porque están quienes buscan, digamos, que el acuerdo alcance mayores beneficios, digamos, para la Argentina, pero luego tenemos una realidad muy dura, que es cuáles son las posibilidades reales que tiene la Argentina de negociar en este contexto en el que se encuentra. Yo creo que hay elementos que debilitan la posición argentina al momento de negociar, y una es el tiempo.
El tiempo es un factor que creo que entra a correr en contra de la Argentina y es un factor que nos ha llevado con la urgencia. Ustedes vieron el vértigo de las últimas semanas para que este acuerdo entrara al Congreso y finalmente fuera debatido, porque entramos ya en el proceso de tener que empezar a desembolsar recursos. En términos generales, yo creo que sin acuerdo no hay posibilidad de que el gobierno pueda desplegar un programa que pueda llegar a impactar sobre la recuperación económica que hoy se registra, de sostenerla en el tiempo. No va a tener capacidad de poder ampliar los compromisos sociales que tiene y que asumió con el conjunto de la sociedad argentina. Va a tener limitaciones extremas que pueden llevar a una situación de crisis estructural de la Argentina. Entonces, me parece que el acuerdo, uno puede estar razonablemente en desacuerdo con algunos aspectos de esta situación, pero creo que estructuralmente las alternativas que tenía Argentina no eran muchas. Era esta alternativa y negociar en función de extremar las posibilidades a favor de nuestro país para que ese acuerdo resultara lo más favorablemente posible a los intereses y a las posibilidades reales que tiene la Argentina de poder pagar. Todos sabemos la historia del Fondo Monetario y la Argentina, no lo vamos a repetir acá, pero hay que señalar con claridad que cuando nosotros asumimos el gobierno teníamos el compromiso de asumirlo con las responsabilidades que eso implicaba. Una de ellas era la deuda. En ningún momento durante la campaña el gobierno señaló que no iba a afrontar esta situación. Dijo que iba a resolver los problemas de los argentinos. Y dentro de esos problemas estaba la deuda. En consecuencia, el acuerdo con el Fondo Monetario por la incapacidad fáctica de poder afrontar los pagos estaba en el horizonte de tareas pendientes que este gobierno tenía y sin el cual no hay posibilidades de poder pensar una gestión que alcance esos objetivos mínimos en el plano económico, social y demás. En consecuencia, nosotros fuimos llevados a esta situación y el compromiso de solucionarla se puso sobre la mesa y se vino trabajando desde hace muchísimo tiempo para llegar a este punto. Entonces, más allá de los contenidos que en algún momento podremos debatir, lo que yo quiero subrayar acá es que este es un momento crucial en la definición de lo que va a acontecer de aquí en adelante con la gestión de Alberto Fernández y las posibilidades de este gobierno de alcanzar reconocimiento y mayores reconocimientos sociales. En consecuencia, me parece un avance la votación que ha sido de anoche, más allá de las tensiones que genera, como dije yo al principio, es un avance y lo considero un resultado político absolutamente necesario para la continuidad de la gestión. Así que bueno, espero que vaya al Senado y alcance también la aprobación. No es un tema sencillo de pararse frente a él, yo lo entiendo perfectamente, digamos, incluso de quienes disienten de esto, pero las alternativas nosotros venimos a gobernar, no somos espectadores de una situación, tenemos que solucionar este problema, y este problema, el camino que elegimos fue la negociación, y tratar de que esa negociación no resulte perjudicial a la recuperación argentina, ni condicione hacia el futuro aspectos centrales del bienestar de los argentinos. Y yo creo que en eso se ha avanzado y se han dado pasos anoche trascendentes. Yo creo que es un hecho muy importante el de ayer, el de esta madrugada en realidad. Lo sintetizo en 4 aspectos. En primer lugar, creo que la intervención del Congreso es muy importante. El peronismo está
dando desde el gobierno, la coalición de gobierno, el Frente de Todos, una respuesta institucional a un problema que generó el gobierno anterior sin intervención del Congreso. Me parece que este es un aspecto que hay que destacar. En segundo lugar, hay que repudiar los hechos de violencia ocurridos ayer, el ataque al Congreso y el ataque al despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que es un hecho lamentable que en democracia siempre debe ser condenado este tipo de expresiones violentas. En tercer lugar, destaco el discurso de Germán Martínez y recomiendo escucharlo. Fue un discurso que hizo un buen diagnóstico y presentó una perspectiva de futuro, fundamentalmente porque puso en valor que la Argentina hasta el año 2026 va a tener la posibilidad de crecer en función de poder afrontar estas obligaciones que las asumió un gobierno anterior sin intervención del Congreso de manera exorbitante y de manera irresponsable. Me parece que el gobierno del presidente Alberto Fernández y del Frente de Todos ha buscado un camino de resolución de un problema heredado y lo ha hecho de una manera que posibilita tener un horizonte positivo. Y por último, destaco el hecho de que haya habido un fuerte compromiso de amplios sectores del Frente de Todos que fueron y bancaron al gobierno, lo hicieron con responsabilidad. Destaco que allí hay diputados y diputadas del peronismo más tradicional, del masismo y del kirchnerismo, en un compromiso de poner en valor una acción comprometida, valga la redundancia, del gobierno en función de afrontar un problema que no se puede eludir, que hay que afrontarlo y que hay que resolverlo de acuerdo a lo que el contexto permite. Bueno, Juan, no sé si querés agregar algo, pero si les parece podemos ir redondeando. Sí, a mí me gustaría decir que este gobierno que asumió en diciembre del 2019 con una deuda tomada irresponsablemente de 55.000 millones de dólares, que era imposible de afrontar en los términos y en los plazos que había negociado el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional, y que a los 3 meses se encontró con una crisis mundial provocada por la pandemia de coronavirus, ha tenido en esta primera mitad del gobierno que afrontar estos dos temas como prioritarios y sumamente complejos, llenos de dificultades, de incertidumbres. En el caso de la pandemia, y que los dos temas están relacionados con la política exterior y con la política internacional. En el caso de la situación de la pandemia de coronavirus, tuvo una primera etapa para ordenar el sistema de salud que también había sido destruido por el gobierno anterior. Se acondicionó el sistema de salud, se trabajó muchísimo con los hospitales, con médicos, con material para prevenir los contagios, y después una campaña sumamente importante y exitosa de vacunación que comenzó en diciembre de 2020 y que se potenció muchísimo hasta aquí. Esa primera situación de suma complejidad, una especie de bomba permanente a punto de estallar, ha sido desactivada, por lo menos ha sido controlada, gracias a estas dos cosas, a la reestructuración del sistema de salud y a la campaña de vacunación, para lo cual fue necesaria una estrategia de política exterior basada en los intereses de la Argentina, que era solucionar este problema, para lo cual se hizo necesario negociar con el resto. El segundo punto era la negociación con el Fondo Monetario Internacional. La segunda bomba que comienza a ser desactivada sin este acuerdo, lo que venía era un default
sin reservas y con una crisis gigantesca y un caos social y económico que se iba a generar. De modo que, resuelto o avanzados en la resolución de estos dos problemas, la estabilidad y la certidumbre dan las condiciones necesarias para retomar el crecimiento, la estabilidad y la armonía social, económica y política para esta segunda mitad del gobierno de Alberto Fernández y del Frente de Todos. Yo me gustaría cerrar, si me permitís, Camila. Sí. No sé si Guillermo querés decir algo, pero respecto de la Secretaría y el papel que viene cumpliendo, yo lo que quiero decir con esto, así muy corto, porque sé que tienen rápidamente que salir del chat y tenemos que salir, es que esta Secretaría ha realizado y despliega una política absolutamente alineada con las indicaciones del presidente de la Nación y del canciller, y que sus decisiones y su gestión ha ido agregando valor político a esta gestión, ha sumado iniciativas que han hecho que el gobierno y la política exterior argentina haya tenido saltos cualitativos respecto, en este caso, de los temas que nos atañen directamente, pero quiero subrayar la visibilidad y el agregado de valor que las decisiones políticas de esta Secretaría han sumado a la gestión. Así que, para sintetizar, quiero decir, hemos sido con una agenda positiva, aportándole a esta gestión elementos que tienen responsabilidad nuestra Secretaría, que han permitido enriquecer la gestión, han permitido que amplios sectores de la sociedad se vean reflejados en las decisiones que se han tomado, y de esta manera hemos estado cumpliendo, creo, cabalmente con aquellas responsabilidades que nos fueron otorgadas. Bien. Bueno, gracias. Vamos a cerrar porque seguimos con actividades y esperamos poder darle continuidad a estos encuentros semanales. Muchas gracias, Camila, Juan Cruz, Jorge Poblete, y vamos a ir invitando a otros protagonistas también a compartir semanalmente el análisis de lo que pasa en Argentina y en el mundo. Abrazos.